Para celebrar el Día de la Memoria Histórica en la escuela, qué menos que pasarse por el Instituto Columela, una institución que lleva abierta desde 1863, casi 160 años de historia. ¿Qué de cosas, qué de vidas, qué de personas habrán pasado por aquí? De eso y de otros asuntos vamos a hablar hoy. Dicen que en este instituto hay muchos fantasmas. Yo no lo sé, la verdad, pero a mí me han pasado algunas cosas y os voy a contar una de las más interesantes. Un día llegué a esta sala de profesores y estaba completamente vacía. Y en esta puerta me encontré un artículo de periódico que había sido publicado el día anterior. Y en ese artículo se hablaba sobre un tribunal que se formó en el Instituto Columela para depurar, perseguir o fusilar profesorado que había estado vivido durante la República y más o menos o eran republicanos o tenían algo que ver o lo que fuera. Entonces, este tribunal estaba presidido por un director del instituto y el director del instituto se encargaba de determinar qué personas iban a ser represaliadas, ellos y sus familias. Aquello me impactó de tal manera y me pareció tan terrible y tan oscuro y me pareció tan difícil y tan raro e imposible que un profesor, un director de un centro escolar se dedicase a perseguir a sus propios compañeros y compañeras, que a mí lo que me salió fue: ¿pero quién sería ese hijo de...? Bueno, en aquel momento lo dije con todas las letras porque no había nadie. Y cuando estaba en ese momento leyendo cuando dije aquello en ese momento, sentí un escalofrío por la espalda y una sensación extrañísima y una especie de pánico, como si alguien me estuviese mirando desde la espalda. Me volví muy lentamente. Y miré a quien me estaba mirando. Y era un cuadro, ese cuadro de ahí. Yo no lo conocía. Me acerqué y miré las fechas del 1936 a 1942. ¡Ese era el hijo de...! El último director de la República, justo antes de que don Agustín fuese elegido, entre comillas, para el puesto, porque desde luego no fue precisamente una elección democrática. Este es el último director del instituto, antes de la Guerra Civil. Aquí estamos con José Petengui, que fue director de este instituto y que escribió este famoso libro que es La España derrotada. ¿Qué pasó? Mira, eso fue en el verano del 85, 1985 fue mi primer año de director aquí. Claro, entonces ese verano se matriculaba durante el mes de julio los alumnos, vigilaba la matrícula, pero claro, tenía mucho tiempo libre, la matrícula la se hacía en secretaría y yo me dediqué pues a ver el instituto, porque claro, yo llevaba aquí 2, 3, 4 años, pero no conocía el instituto en profundidad. Me puse a ver el instituto, me puse a ver los laboratorios, lugares recónditos del instituto que yo no conocía. Y una mañana, me acuerdo perfectamente, me fui al archivo, del instituto. La cripta del Columela. La cripta del Columela, que está por debajo del nivel del mar, de la calle. Sí, sí. Bien, pues ahí en el archivo se acumulaban, se guardaban todos los documentos desde la fundación del instituto, desde 1863. Allí parecía que se había detenido el tiempo, allí bajaba muy poca gente, bajaba Ana Mari, que entonces era la secretaria. Entonces pues yo bajé por allí, empecé a mirar, empecé a husmear, vi documentos importantísimos, colecciones legislativas estupendas y tal. Y por casualidad, de repente había una caja, la saqué, una caja polvorienta, aquello no lo había tocado nadie en años, ¿no? Estoy hablando del año 85.
saco la caja que ponía papeles de Don Agustín. ¿Sabes? Cogí la caja por pura casualidad, por pura curiosidad también, ¿no? La coloqué encima de la mesa, con mucho cuidado, porque aquello tenía polvo de siglos, ¿no? Y empecé a mirar los papeles y tal. Y esos papeles transmitían un mal rollo impresionante. Era una cosa dramática, había cartas, había escritos, había listas, había, bueno, una serie de documentos que reflejaban todo el proceso de depuración de los maestros de la provincia de Cádiz. Os pongo en situación. Cuando se produce el golpe de Estado del 18 de julio de 1936, es en el verano, cuando se inicia el curso, en septiembre del 36, el nuevo gobierno, el gobierno de Franco ya, dispone de unas normas cuya letra y música correspondían a nuestro paisano José María Pemán, que dictaban que todo aquel profesorado de los centros públicos tenía que pasar por un filtro. Y el filtro consistía no haber pertenecido a ningún partido, a ningún sindicato, no haber hecho manifestaciones en contra de la Iglesia o de la derecha, no haber manifestado ninguna opinión así de rojo y tal. O sea, unas normas súper estrictas. Y entonces a todo aquel que incumplía esas normas, o bien se le apartaba del magisterio, perdían la carrera, eran funcionarios, pero bueno, debido a eso pues perdían su carrera y quedábamos, ¿no?, desprotegidos en medio de la calle, ¿no? Como el anterior, que Pablo de la Varga todavía vivía y me tomé un par de cafés con él. Pablo de la Varga era el maestro de la escuela preparatoria. El instituto tenía una escuela preparatoria para los chicos que iban a entrar al año siguiente en el bachillerato, bachillerato de 7 años entonces, ¿no? Y Pablo de la Varga, pues lo mismo, pertenecía a un partido, a un sindicato, le quitaron la carrera, tuvo que ganarse la vida de otra manera, de otra forma, y sobrevivió, bueno, pues malamente a toda aquella ola de bondad para unos y agresividad y opresión para, bueno, para lo que fue, ¿no? Fui preguntando, porque mi padre me dio, pregunta a fulano de tal por esto. Fui hablando con uno, con otro, y me acuerdo de uno. Eso fue lo que ya me impulsó completamente a meterme en la redacción del trabajo, que me dijo, vamos a llamarle el hombre alto. Ese hombre alto me dijo, me acuerdo perfectamente de la frase, dice, no conviene ir levantando piedras, porque debajo de las piedras se esconden asuntos muy desagradables. Aquello me sonó a mí como a poco amenaza, ¿no? Diciendo, no vayas por ahí levantando piedras, aunque haya pasado mucho tiempo, aquí seguimos mandando los mismos y tal, ¿no? Y eso fue quizá ese orgullo herido por mi parte, ¿no? Yo no supe responderle entonces a este hombre. Decirle, bueno, me voy levantando piedras porque quiero hacer una investigación. Y dije, bueno, tal. Ese orgullo herido mío fue el que me impulsó a escribir el tratado, digamos, cómo se trató desde el punto de vista republicano y desde el punto de vista de los nacionalistas sublevados la depuración del magisterio gaditano en aquella época. Porque eran en toda la provincia de Cádiz, imagínate cómo estaba la educación, en toda la provincia de Cádiz había 1000 maestros aproximadamente. 1000 maestros y maestras en toda la provincia de Cádiz. Y los 1000 pasaron por el filtro. De los 1000 se quedaron en la estacada 200 o 300 y de aquellos pues 60 o 70 fueron fusilados. E incluso me han contado que había familias que les abrían el expediente a personas que habían sido fusiladas, su familia se quedaba también sin derechos, porque se lo abrían después de muerto, Claro. O sea, para fastidiar a la familia, sí. Para hundir a los huérfanos y a las viudas. Una ley que era, bueno, todo era enloquecido, porque se acusaba a estos maestros, a estos profesores de sublevados, cuando los sublevados eran ellos, auxilio a la sublevación, ¿no? Y además, como tú dices, había una ley que es ya tan inhumana, que se llama ley de incautaciones, que el Estado, o sea, el Estado franquista, los sublevados, podían incautarse, o sea, robar, hablando en plata, podían robar los bienes de aquella persona que había sido condenada. Incautar, se llamaba, ley de incautaciones. Esa ley estuvo en vigor durante muchos años, ¿eh? Entonces,
aquellas personas que hubieran pertenecido a sindicatos, a partidos, o habían estado fusiladas o exiliadas o lo que sea. El Estado llegaba y decía, esto para mí. Incautaba tierras, bienes, joyas, bienes inmuebles, lo que fuera. Bueno, esos son los que tuvieron suerte, porque muchos otros fueron asesinados, fueron encarcelados, fueron o tuvieron que seguir fusilados. De aquí huyendo. Sí, bueno, esos papeles, había algunas listas, me acuerdo, Patricia, una lista que ponía maestros de no sé qué pueblo, Setení, era un pueblo de la sierra, que han sido depurados, y al lado una crucecita roja que ponía fusilado. O sea, eso es una cosa súper dramática, una cosa súper, como te decía, daba mal rollo. Pero este proceso incluso duró después de la guerra. Claro, ese proceso dura hasta el 45. O sea que fue represaliada la gente después de la guerra. Claro. No solamente durante la guerra. Cuando pierden la guerra los alemanes, en el año 45, el régimen de Franco dice, bueno, esto es, ¿qué pasa aquí, no? Entonces se quitaron los correajes, se quitaron la camisa azul, se quitaron las pistolas y se hicieron pasar por un poquito más moderado, Pero hasta el 45 hubo una represión, sobre todo a los maestros. Los maestros militares, maestros y funcionarios de correos fueron muy duramente reprimidos. Muchos de ellos, ya te digo, no solamente perdieron la carrera, sino que tuvieron que ir al exilio, trabajar en cosas que no tenían oficio ni beneficio, habían perdido su medio de trabajo, ¿no? Que era su carrera de maestro. Y sobre todo los fusilados. Me llamaron mucho la atención maestros y maestras que habían sido fusilados. En Cádiz concretamente, aquí en el Instituto Columela, se fusiló al secretario, Antón Macavich, era el funcionario de la Secretaría, se fusiló a don José García Suárez. Sin haber hecho nada, porque en una guerra se entiende que mueran soldados. Sí. Pero que mueran o sean perseguidos personas civiles que no han hecho nada. No había ni un solo maestro de los represaliados que tuviera delitos de sangre. Ninguno era ladrón, ninguno era asesino, ninguno era violador. No, eran maestros que habían pertenecido a organizaciones que entonces eran legales. Y que unos no iban a misa, otros no estaban casados por la iglesia, otros no tenían a sus hijos bautizados, otros leían el Heraldo de Madrid, otros leían... Bueno, eran asuntos civiles, pura y llanamente. Y aquí en los fosos se fusiló a gente. Sí. Aquí se fusilaba en la Puerta de la Caleta, donde está el monumento a Fernando Quiñones. Ahí, en la Plaza de Toro, estaba donde ahora están los jardines de Blas Infante. Ahí había una plaza de toro que se derribó en el año 75. Bueno, pues en la puerta que daba al mar, la puerta que daba a la playa ya de Santa María del Mar, ahí se fusiló mucha gente. Y la gente de Cádiz tenía aquello como muy... La plaza de toro era un lugar también que desprendía cierto... un lugar maldito de Cádiz, ¿sabes? Y en los fosos. La gente se encarcelaban en la cárcel real, donde está la Casa de Gran América. Sí, en la cárcel real. Y la checa que utilizó los golpistas, el lugar de detención y de tortura que utilizaron los sublevados, fue el Casino Gaditano, que está en la plaza de San Antonio. Aquello era la sede de Falange. Y allí pues se pelaba a las mujeres, se le daba ricino mezclado con serrín a los hombres. Bueno, las torturas habituales de aquellos salvajes, ¿no? Con lo bonito que es el casino. Sí, es muy bonito. Sí, pero da mal rollo cuando entras allí. Da mal rollo. A mí me da mal rollo. A mí también da mal rollo. Pues bueno, ahora ha revertido en el patrimonio municipal, ahora ya es del ayuntamiento. Y se podía poner allí algo que fuera un lugar de memoria histórica también. Qué curioso que aquí estamos en un instituto que ya muy avanzado y todavía no hay nada que recuerde quién era este señor, que una plaquita que ponga tus víctimas te recuerdan, o algo así. Sí. Este señor tampoco es, digamos que fue un fascista tremendo, de camisa azul y brazo en alto. Este era un hombre ultracatólico. Este era un hombre ultracatólico, de unas convicciones muy conservadoras, y claro, el ultracatolicismo y el golpismo entonces iban de la mano, iban juntitos por la vida, ¿no? Este hombre fue muy, ya te digo, no fue un fascista,
era alemán en ese momento, pero sí fue un hombre muy conservador. Pero la Iglesia estaba completamente de acuerdo con todo Claro, esto. claro. De hecho, fueron los que colaboraron y además, de hecho, era la gran excusa para la sublevación. Sí, señor. El tema de que han quemado una iglesia o han quemado una imagen de una virgen. Oh, ya entonces... Yo tengo para mí que lo que desencadenó el golpe es una teoría mía de Pepe Petén, y ya está, ¿no? La guerra educativa. Porque el gobierno de la República dotó de muy buenos medios a la escuela pública y le recortó bastante a las órdenes religiosas que entonces copaban la educación. Y aquello se llamó la guerra educativa, la guerra de religión, y eso fue lo que decantó definitivamente. De hecho, en aquella De época tocarle las narices a la Iglesia, vaya. el Papa estaba completamente de parte de Hitler. Fue el primero en reconocerlo, vamos. Eso ahí está muy documentado. Sí. Eso, bueno, el Vaticano estaba entregadito, como se dice, entregadito a la causa fascista, ¿no? Y a la causa fascista, y a Mussolini. Sí. Y a Franco le pusieron bajo palio. Claro, es que la iglesia, tú imagínate cuando ganan la guerra los fascistas, ya termina, los inmensos beneficios que obtuvo la Iglesia. Le volvieron a entregar la llave de la escuela, o sea, toda la escuela, todos los colegios, todo fue entregado de nuevo, así, empaquetado de nuevo para la Iglesia. De manera que, bueno, eternamente agradecidos a ella estarán, ¿no? Y lo de eternamente no es una frase. Eso es muy vigente, eso está ahora mismo en el momento álgido. Sí. Ahora mismo con lo que es la privatización de la escuela, Claro, es que no es más que darle la escuela más y más y más a la Iglesia. Más todavía. Nunca están conformes, nunca basta. Nunca van a estar satisfechos. Y claro, y el tema es ese, el tema es que la Iglesia no trabaja de hoy para mañana, la Iglesia trabaja con la luz larga puesta, a larga distancia, tiene paciencia, es capaz de trabajarse la historia para obtener beneficios dentro de 15 años, 20, lo que 100. sea, ¿no? Está trabajando eso. Muy bien. Pepe, encantada, de verdad, maravilloso. Encantado estoy yo de estar aquí con vosotros. Y hablar de un tema que me gusta además, sobre el Instituto Columela. Acércalo. Una monografía sobre el Instituto Columela. Y hay un capítulo dedicado a esto que estamos hablando, al final de la República, el comienzo del nuevo orden, por llamarlo de alguna manera, y os leo el final del primer claustro de profesores, una vez que ya, el primer claustro de septiembre, el primer claustro franquista ya. Dice: el nuevo director, a la Huerta, pronuncia unas elocuentes palabras de alto patriotismo, expresando su confianza en el gran movimiento nacional iniciado por el ejército, que ha de transformar nuestra patria en una gran nación laboriosa, culta y fuerte, amada por todos los españoles y respetada por los extranjeros. Termina con un vibrante "Viva España", contestado en pie por todos los presentes. Así termina el primer claustro de profesores de aquella época. Que eran muchos. Contestado en pie por todos los presentes. Eso es lo que hay, bueno, esto es lo que había. Esperemos que no vuelva a repetirse nunca más. Esperemos. Yo propongo que le pongamos una plaquita aquí, a este cuadro, diciendo: don Agustín, tus víctimas no pueden olvidarte.